Imagina por un momento que estás mirando la Tierra desde el espacio. Flotando en silencio, observas el paisaje árido y marrón del levante mediterráneo. Si haces zoom hacia el norte de Jerusalén, verás la cicatriz moderna de la ciudad, carreteras, edificios, el muro de separación. Pero si pudieras aplicar un filtro espectral, uno que borrara el siglo XXI y te permitiera ver las cicatrices que hay debajo del asfalto, verías algo que ha estado oculto a plena vista durante 2700 años. Durante siglos, historiadores, teólogos y arqueólogos han discutido sobre uno de los eventos más extraños de la historia militar antigua: el asedio asirio a Jerusalén en el año 701 a.C. La Biblia nos cuenta que un ángel del Señor bajó en la noche y mató a 185,000 soldados asirios, salvando la ciudad sin que se disparara una sola flecha. Los historiadores seculares, por su parte, se han reído de esta cifra. Han dicho que es imposible, que ningún ejército de la antigüedad tenía ese tamaño, que es un mito nacionalista inventado por escribas judíos para tapar una humillante rendición. Han dicho que, si tal ejército hubiera existido, habría dejado una huella, una marca física en la tierra, y que como esa marca no existía, el relato era falso. Pero en junio de 2024 todo cambió. Un investigador independiente llamado Stephen Compton, especializado en arqueología del Próximo Oriente, publicó un estudio en la revista Near Eastern Archaeology que ha caído como una bomba en el mundo académico. Compton no estaba buscando ángeles, estaba buscando patrones, utilizando fotografías aéreas desclasificadas de la década de 1940, imágenes tomadas antes de que la expansión urbana moderna de Israel cubriera el paisaje antiguo con hormigón, y cruzándolas con mapas de relieve de última generación, Compton encontró algo que nadie más había visto. En una colina al norte de Jerusalén, conocida hoy trágicamente como la Colina de las Municiones, escenario de una sangrienta batalla en 1967, Compton identificó una forma en el terreno. No era natural, no era una colina cualquiera. Era una estructura ovalada perfecta, rodeada por lo que parecían ser los restos fantasmales de un muro perimetral. ¿Por qué es esto importante? Porque los romanos, los grandes conquistadores que llegarían siglos después, eran obsesivos con el orden. Sus campamentos militares eran siempre rectangulares, cuadrados perfectos, lógica latina. Pero los asirios eran diferentes. Los relieves antiguos, tallados en los muros de los palacios de Nínive, muestran que los campamentos militares asirios eran invariablemente óvalos. Compton tomó los planos de esos relieves antiguos, tallados hace casi 3 milenios, y los superpuso sobre la foto satelital de la Colina de las Municiones. Encajaban a la perfección. La forma, el tamaño, la ubicación, todo coincidía. Incluso el nombre árabe del lugar, preservado por la memoria oral de los campesinos locales durante siglos, era Khirbet al-Mudawara. ¿Sabes qué significa eso? Significa las ruinas del campamento del gobernante invasor. Piénsalo. Durante 2700 años, la tierra ha estado gritando la verdad, preservando en su topografía y en su lengua la memoria de un terror absoluto. Hemos encontrado la zona cero, el lugar físico exacto donde la maquinaria de muerte más eficiente del mundo antiguo aparcó sus carros de guerra, afiló sus espadas de hierro y se preparó para cometer un genocidio. Hoy, en el Historiador Digital, no vamos a tratar esto como una clase de religión. Vamos a tratarlo como una investigación forense. Tenemos el cuerpo del delito, el paisaje de Israel. Tenemos al sospechoso, el imperio neoasirio.
Y tenemos un misterio de habitación cerrada a escala industrial. ¿Cómo mueren 185,000 hombres en una sola noche sin dejar una sola herida visible en sus cuerpos? El historiador digital presenta el asedio a Jerusalén. Para entender la muerte, primero tenemos que entender al asesino. Tenemos que viajar al corazón de la oscuridad. Bienvenidos a la Operación Sennacherib. Para comprender el miedo que sentían los habitantes de Jerusalén cuando vieron ese campamento ovalado levantarse en el horizonte, debemos entender quiénes eran los asirios. Olvida la imagen romántica de las civilizaciones antiguas. Asiria no era una civilización, era una patología hecha imperio. A diferencia de los egipcios que construían para la eternidad, o los babilonios, obsesionados con la astronomía y la ley, el imperio neoasirio existía con un solo propósito: la dominación total mediante el terror calculado. Fueron el primer estado militar verdadero de la historia. Inventaron la guerra total. Inventaron la deportación masiva como herramienta de ingeniería demográfica. Y lo que es más importante para nuestro análisis forense de hoy, convirtieron la crueldad en una política administrativa. El hombre al mando de esta máquina en el año 701 a.C. era Sennacherib. Su nombre en acadio, Sin-Aje-Eriba, significa el dios Luna ha reemplazado a los hermanos perdidos. Era un hijo menor que llegó al trono no por destino, sino por supervivencia, y tenía algo que demostrar. Su padre, el gran Sargón II, había muerto en batalla unos años antes. Pero no fue una muerte normal. Su cuerpo nunca fue recuperado. En la mentalidad religiosa mesopotámica, morir en batalla y no recibir sepultura era el peor destino imaginable. Significaba que el espíritu del rey, el Etemmu, estaba condenado a vagar eternamente como un fantasma hambriento y vengativo. Sennacherib subió al trono bajo la sombra de esta maldición teológica. Estaba paranoico, estaba furioso. Necesitaba legitimar su poder con sangre. Cuando las pequeñas naciones del Levante, Judá, Sidón, Ascalón, escucharon que Sargón había muerto, cometieron el error fatal de pensar que el león estaba herido. Dejaron de pagar el tributo. El rey Ezequías de Judá, en un acto de audacia suicida, incluso encarceló a Padi, el rey de Ecrón que era leal a los asirios. La respuesta de Sennacherib no fue diplomática. Fue un castigo bíblico. Movilizó al ejército. Y aquí es donde los números nos dan una perspectiva forense aterradora. Las fuentes antiguas hablan de una fuerza de combate masiva. Mover un ejército de este tamaño no es una hazaña, es una pesadilla logística. Analicemos los datos biológicos. Un ejército de 185,000 hombres, junto con sus animales de carga y caballos de caballería, es un organismo biológico gigante que consume recursos a una velocidad vertiginosa. Los cálculos modernos de logística militar antigua sugieren que esta fuerza necesitaría aproximadamente 2 millones de litros de agua al día solo para sobrevivir en el clima árido de Judea. Esos son 2,000 toneladas de agua diarias. Necesitarían 180 toneladas de grano cada día para hacer pan. Y lo más crítico y repugnante desde el punto de vista sanitario, este ejército generaba cerca de 100 toneladas de excremento humano y animal cada 24 horas. Imagina el olor. Antes de verlos, podías olerlos. Una nube de polvo, moscas y el hedor rancio de miles de cuerpos sin lavar y letrinas improvisadas que se acercaban lentamente hacia tu ciudad. Sennacherib no marchó directamente hacia Jerusalén. Era demasiado buen estratega para eso. Primero decidió desmantelar sistemáticamente la red de seguridad de Judá.
bajó por la costa fenicia como un huracán de hierro. Sidón cayó, Jope cayó, Bet-Dagón cayó. Los egipcios, bajo la dinastía nubia, intentaron intervenir. Se encontraron con los asirios en la llanura de El Teque. Fue una masacre. Los carros asirios más pesados, con ruedas reforzadas con llantas de hierro, una innovación tecnológica de la época, aplastaron a la infantería ligera egipcia. Sennacherib describe la batalla en sus propios anales, en el famoso Prisma de Taylor, que hoy descansa en el Museo Británico. Dice: a los aurigas del rey de Babilonia y a las tropas del rey de Egipto, los capturé vivos con mis propias manos en medio de la batalla. Con Egipto fuera de juego, Judá estaba sola, Ezequías estaba solo, y Sennacherib giró su mirada hacia la joya de la corona defensiva de Judá, la ciudad fortaleza de Laquis. Lo que sucedió en Laquis es vital para nuestra investigación, porque nos da el perfil forense del modus operandi asirio. No tenemos que imaginar lo que pasó allí, lo tenemos grabado en piedra. Cuando los arqueólogos excavaron el palacio de Sennacherib en Nínive, encontraron una habitación, la Sala 36, completamente cubierta de relieves que detallan paso a paso la destrucción de Laquis. Es, en esencia, una película de guerra de la antigüedad, y es gráfica, extremadamente gráfica. Sennacherib estaba tan orgulloso de esta masacre que la puso en el centro de su palacio. Si eras un embajador extranjero esperando audiencia con el rey, tenías que quedarte de pie mirando estas imágenes mientras esperabas. Era una operación de guerra psicológica. Mira lo que le hago a quienes me resisten. ¿Seguro que quieres negociar? Analicemos lo que muestran los relieves desde una perspectiva médico-legal. Primero, la ingeniería. Los asirios no se limitaban a rodear una ciudad y esperar a que murieran de hambre. Eso era para aficionados. Ellos construían rampas. En Laquis, los arqueólogos han encontrado los restos físicos de esta rampa, una montaña artificial de miles de toneladas de piedras y tierra apilada contra las murallas de la ciudad. Imagina el sonido. Miles de hombres trabajando día y noche, bajo una lluvia de flechas y piedras de los defensores, vertiendo tierra, avanzando centímetro a centímetro, subiendo el nivel del suelo hasta que la muralla ya no era un obstáculo, sino una carretera. Una vez que la rampa tocaba el muro, subían las máquinas de asedio, arietes blindados, torres móviles cubiertas de pieles húmedas para evitar el fuego. Pero lo peor venía después de la brecha. Los relieves muestran con un detalle clínico el destino de los prisioneros. Y aquí es donde entramos en el territorio de la patología forense. Vemos a soldados asirios realizando lo que se conoce como empalamiento. Pero no es como en las películas de Drácula. La técnica asiria, como se muestra en los relieves, era la inserción longitudinal subcostal. Clavaban a las víctimas en estacas altas justo debajo de las costillas. La gravedad hacía el resto. El peso del cuerpo tiraba hacia abajo, comprimiendo el diafragma, haciendo que cada respiración fuera una agonía. La muerte no era instantánea. Podía tardar horas. Las víctimas colgaban vivas, retorciéndose como insectos en un alfiler, alineadas frente a las murallas de la ciudad, para que sus gritos desmoralizaran a los que aún resistían dentro. Y luego está el desuello. Los relieves muestran a oficiales de alto rango de Laquis, desnudos, estirados en el suelo. Soldados asirios están agachados sobre ellos con cuchillos, pelando la piel de sus extremidades como si fueran frutas. Desde un punto de vista médico, el desuello es una de las formas de muerte más traumáticas que existen.
La piel no es solo una cobertura, es el órgano más grande del cuerpo, responsable de la regulación térmica y la retención de fluidos. Al quitar la piel, el cuerpo entra en un shock inmediato. La pérdida masiva de plasma sanguíneo provoca hipovolemia. Pero lo más paradójico es el frío. Sin piel, el cuerpo pierde calor instantáneamente. Las víctimas, desolladas vivas bajo el sol abrasador de Oriente Medio, morían temblando violentamente de frío hipotérmico. El dolor es tan intenso que el cerebro a menudo se desconecta, provocando un síncope neurogénico. Pero los verdugos asirios eran expertos. Sabían cómo mantener a la víctima consciente el mayor tiempo posible. Sennacherib se sentaba en su trono en una colina cercana, observando esto mientras bebía vino. Los relieves muestran su rostro, calmado, indiferente, mientras a sus pies se apilan las cabezas cortadas de los defensores de Laquis. Esto es lo que se dirigía a Jerusalén. Laquis había caído. 46 ciudades fortificadas de Judá habían sido quemadas hasta los cimientos. 200.000 personas habían sido deportadas, arrancadas de sus tierras y enviadas a caminar cientos de kilómetros hacia el exilio. El campo estaba vacío. Solo quedaba Jerusalén. Ezequías, el rey de Judá, estaba atrapado. El prisma de Taylor, el registro asirio, utiliza una frase escalofriante para describir su situación. Lo encerré en Jerusalén, su ciudad real, como a un pájaro en una jaula. Pero Ezequías no se quedó quieto esperando a que el gato metiera la garra. Mientras Laquis ardía, en Jerusalén se estaba llevando a cabo una de las obras de ingeniería de emergencia más impresionantes de la antigüedad. Una carrera contra el tiempo bajo tierra. Con Laquis convertida en un matadero humeante, la maquinaria asiria giró hacia su premio final, Jerusalén. Pero Sennacherib, en un movimiento que revela su genio sádico, no lanzó inmediatamente sus arietes contra las murallas de la ciudad. Sabía algo que los generales modernos tardarían milenios en codificar en manuales de guerra. La batalla más importante no se libra en el campo, se libra en la mente del enemigo. Antes de que cayera la primera flecha, Sennacherib envió a una delegación a las murallas de Jerusalén. Al frente no iba un guerrero con armadura de escamas, sino un burócrata. La Biblia lo llama el Rabsaces. No es un nombre propio, es un título militar de alto rango, algo así como el jefe de Estado Mayor o el gran copero. Este hombre era un arma de destrucción cognitiva. Imagina la escena. Los muros de Jerusalén están abarrotados, soldados aterrorizados, mujeres, ancianos, refugiados que han huido de las 46 ciudades ya destruidas. Todos miran hacia abajo, hacia el valle, donde brilla el ejército asirio. Salen 3 representantes del rey Ezequías para negociar: Eliakim, Sebna y Joa. Salen esperando un intercambio diplomático estándar, en el idioma internacional de la época, el arameo. Pero el Rabsaces rompe el guión. Los funcionarios judíos le piden, casi suplican: por favor, háblanos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Tienen miedo de que el pánico se extienda como un virus. El Rabsaces sonríe y hace exactamente lo contrario. Alza la voz y comienza a gritar en hebreo fluido. Un hebreo perfecto, vernáculo, callejero. Su objetivo no son los líderes, su objetivo es la masa crítica. Lo que sigue es el primer registro detallado de una operación de operaciones psicológicas en la historia humana. El Rabsaces no amenaza con la muerte inmediata, amenaza con algo peor. Les dice a los hombres en la muralla: ¿creen que Ezequías los va a salvar? Ezequías los está condenando a comer su propio excremento y a beber su propia orina.
Es una imagen visceral, diseñada para activar la náusea y el terror biológico. Luego, utiliza la teología en su contra. Les dice que su Dios, Yahvé, no los salvará, porque el propio Ezequías ha ofendido a Yahvé al derribar los altares de los lugares altos durante sus reformas religiosas. Es una mentira teológica magistral, diseñada para sembrar la duda religiosa en una población fanática. El rey de Asiria dice: «Haced las paces conmigo y salid a mí, y comerá cada uno de su vid y de su higuera». Les ofrece una salida, no una batalla, sino una rendición cómoda. Les ofrece deportación, sí, pero a una tierra de grano y de vino, de pan y de viñas. Les está ofreciendo la supervivencia a cambio de la libertad. Dentro de la ciudad, el silencio es total. El rey Ezequías, al escuchar el informe, rasga sus vestiduras reales y se cubre de cilicio, una tela áspera del luto. No hay bravuconería aquí, hay un reconocimiento frío de que están ante el fin del mundo. El profeta Isaías es convocado, pero incluso la profecía parece frágil frente a 185,000 espadas asirias. Sennacherib describe este momento en su prisma con una frase que ha resonado a través de los milenios por su fría precisión. A Ezequías el judío, que no se sometió a mi yugo, lo encerré en Jerusalén, su ciudad real, como a un pájaro en una jaula. La metáfora es perfecta. Jerusalén estaba aislada. Los asirios construyeron un muro de circunvalación alrededor de la ciudad, bloqueando cualquier salida. Cualquiera que intentara salir por las puertas de la ciudad era capturado y, según los registros, mutilado o empalado a la vista de los defensores. La jaula se estaba cerrando. Pero mientras el Rabsaces lanzaba veneno verbal, bajo los pies de los habitantes de Jerusalén se estaba librando otra batalla, una batalla de ingeniería. Ezequías sabía que el asedio se ganaría o perdería por un solo recurso: el agua. Jerusalén tenía una debilidad fatal. Su principal fuente de agua, el manantial de Gihón, estaba fuera de las murallas de la ciudad, en el valle de Cedrón. Si los asirios controlaban el Gihón, Jerusalén moriría de sed en semanas. Si los asirios bloqueaban el manantial, la ciudad caería. Ezequías ejecutó entonces uno de los proyectos de infraestructura más audaces de la Edad del Hierro. Decidió traer el agua dentro de la ciudad. Organizó 2 equipos de mineros. Un equipo empezó en el manantial de Gihón, fuera de los muros. El otro empezó en la piscina de Siloé, dentro de la ciudad, en la parte baja. Su misión: cavar un túnel a través de 533 metros de roca caliza sólida, encontrarse en el medio y desviar el agua por debajo de la montaña. Desde un punto de vista técnico, esto es una locura. Sin brújulas magnéticas, sin GPS, sin teodolitos modernos, ¿cómo logras que 2 equipos caben a ciegas bajo tierra y se encuentren con precisión milimétrica? La arqueología moderna ha analizado el túnel de Siloé, que todavía se puede recorrer hoy en día con el agua hasta las rodillas. Las marcas de los picos en las paredes nos cuentan la historia forense de su construcción. Vemos que los túneles serpentean. No son rectos. Esto sugiere que los ingenieros seguían una grieta natural en la roca kárstica, o quizás se guiaban por el sonido. Hacia el punto de encuentro, las marcas de los picos cambian de dirección bruscamente, indicando que los equipos se estaban buscando desesperadamente el uno al otro, guiados por los golpes de sus herramientas a través de la piedra. Una inscripción antigua, encontrada dentro del túnel en 1880 y conocida como la inscripción de Siloé, captura la emoción del momento final. Y cuando el túnel fue abierto, los picapedreros cortaron la roca, cada hombre hacia su compañero, hacha contra hacha.
y el agua fluyó desde la fuente hacia el estanque por 1200 codos. Lo lograron, justo a tiempo. Ezequías luego ordenó cubrir la entrada exterior del manantial con toneladas de rocas y tierra, ocultándola completamente a la vista. Cuando el ejército de Sennacherib llegó, se encontraron con un paisaje seco. Los pozos habían sido envenenados o cegados. El manantial de Gijón había desaparecido. Esto fue un golpe maestro de guerra biológica defensiva. Analicémoslo. Tienes un ejército de 185,000 hombres acampados en las colinas de Judea, bajo el sol del verano. Necesitan millones de litros de agua. Al negarles el agua fresca de los manantiales locales, Ezequías obligó a los asirios a depender de cisternas de agua estancada, o a traer agua desde distancias enormes, o a beber de fuentes contaminadas. Sin saberlo, Ezequías estaba preparando el terreno biológico para el desastre que vendría. Estaba convirtiendo el campamento asirio en una placa de Petri gigante. La concentración de tropas, la falta de agua corriente para la higiene, las letrinas improvisadas acumulando toneladas de desechos, todo estaba listo. La jaula de Sennacherib estaba a punto de convertirse en su propia trampa mortal. La situación dentro de Jerusalén, sin embargo, era desesperada. El agua fluía, sí, pero el miedo era palpable. El profeta Isaías relata que la gente subía a los tejados, festejando y bebiendo en un frenesí de fatalismo. «Comamos y bebamos, que mañana moriremos». Sennacherib envió una carta final a Ezequías. No era una oferta de rendición, era una sentencia de muerte. Le recordaba, lista por lista, las naciones que sus padres habían exterminado. Gozán, Harán, Resef. ¿Dónde están sus dioses?, preguntaba la carta. ¿Acaso libraron ellos a sus naciones de mi mano? Ezequías tomó la carta, subió al templo de Salomón y la extendió físicamente ante el altar. Su oración, registrada en el Libro de Reyes, es un documento de absoluta soledad política. Tú eres el Dios, tú solo, de todos los reinos de la tierra. Mira, Señor, y ve, oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Esa noche, la maquinaria de asedio asiria estaba lista. Los arqueólogos han encontrado los restos del muro ancho que Ezequías construyó apresuradamente, demoliendo casas judías para fortalecer las defensas, tal como describe Isaías. Pero un muro de 7 metros de ancho no detendría a los asirios por siempre. Laquis había tenido muros dobles y una rampa de asedio masiva los superó. Los vigías en las torres de Jerusalén observaron las fogatas del campamento asirio, escucharon los cantos de guerra, vieron el brillo de las antorchas. 185,000 hombres. La fuerza más letal del planeta estaba a unos cientos de metros, esperando el amanecer para iniciar la carnicería. La ciudad se fue a dormir, si es que alguien pudo dormir, sabiendo que era su última noche en la tierra. El sol sale sobre las colinas de Judea. La luz dorada baña el monte de los Olivos y desciende hacia el valle de Cedrón. Los defensores en las murallas de Jerusalén aprietan sus lanzas, esperando el sonido de las trompetas de ataque. Esperan el ruido sordo de los escudos golpeándose, el chirrido de las ruedas de los carros de guerra. Pero no hay sonido. Pasa una hora. El sol sube más alto. Nada. No hay movimiento en el campamento asirio. No hay humo de cocinas. No hay patrullas de caballería. Solo hay un silencio absoluto, pesado, antinatural. Un silencio que presiona los oídos. Finalmente, unos exploradores salen con cautela de la ciudad. Se acercan al campamento ovalado, esperando una emboscada. Pero lo que encuentran los detiene en seco. El ejército sigue allí. Los cuerpos están allí.
La Biblia lo describe con una simplicidad brutal. Y salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. 185,000. Una ciudad entera de cadáveres. Caminan entre las filas de tiendas. Encuentran a soldados muertos en sus lechos. Encuentran a centinelas muertos de pie, apoyados en sus lanzas. Encuentran a los caballos de guerra muertos en sus ataduras. No hay sangre derramada en el suelo. No hay flechas clavadas en los cuerpos. No hay señales de lucha interna. Es como si la vida simplemente hubiera sido succionada de ellos en un instante. Sennacherib, el rey que se llamaba a sí mismo el gobernante del universo, sobrevivió. Él y un remanente de su guardia personal y oficiales. Imaginemos su horror. No era una derrota militar, era un desmantelamiento existencial. Su ejército, la base de su poder, la herramienta de su terror, se había evaporado. Levantó el campamento a toda prisa. Dejó atrás el equipo, las armas, el botín, y huyó. Aquí es donde entra nuestra investigación forense. ¿Qué puede matar a 185,000 organismos biológicos complejos en una ventana de tiempo tan corta sin trauma físico visible? Durante siglos, los historiadores racionalistas han buscado una explicación natural para el ángel del Señor. Y la ciencia moderna nos ofrece 3 sospechosos principales. Sospechoso número 1, la peste neumónica. Esta es la teoría más fuerte. A diferencia de la peste bubónica, que se transmite por pulgas y tarda días en incubar y matar, mostrando los característicos bubones negros, la peste neumónica es una variante que se transmite por el aire, de persona a persona, a través de la tos, el estornudo, o simplemente respirando el mismo aire viciado. En un campamento militar de la antigüedad, el hacinamiento era extremo. Los soldados dormían hombro con hombro. Si una cepa virulenta de Yersinia pestis entrara en ese campamento, se propagaría como un incendio forestal. La tasa de mortalidad de la peste neumónica no tratada es cercana al 100% y puede matar en menos de 24 horas desde la aparición de los síntomas. La muerte por shock séptico o fallo respiratorio agudo puede ser rápida y dejar pocas marcas externas inmediatas más allá de la cianosis, que vuelve la piel azulada u oscura. La muerte negra. Además, tenemos un testigo externo. El historiador griego Heródoto, escribiendo siglos después, cuenta una versión egipcia de esta historia. Dice que cuando Sennacherib atacó una plaga de ratones de campo, descendió sobre el campamento asirio en la noche y royó las cuerdas de sus arcos y las correas de sus escudos. Heródoto interpretó esto como que los ratones desarmaron a los asirios, pero desde una perspectiva epidemiológica moderna, esto grita una sola palabra: zoonosis. En la antigüedad, la aparición repentina de roedores siempre precede a los brotes de peste. Los ratones de Heródoto y el ángel de la Biblia podrían ser 2 formas culturales de describir al mismo asesino microscópico. Sospechoso. Número 2. El agua. Recordemos el túnel de Ezequías. Al cortar el suministro de agua limpia, los asirios tuvieron que beber de fuentes estancadas. Un brote masivo de cólera o disentería basilar, Shigella dysenteriae, podría haber incapacitado al ejército en días. El cólera provoca una deshidratación tan rápida que puede matar en horas por shock hipovolémico. Un ejército de hombres retorciéndose en el suelo, incapaces de levantar una espada, muriendo en sus propios fluidos, sería una visión apocalíptica que cualquier cronista describiría como un juicio divino. Sospechoso número 3.
micotoxinas. Una teoría más reciente y oscura sugiere el envenenamiento por cornezuelo del centeno, ergotismo. Si el grano que los asirios rapiñaron de los campos de Judea estaba contaminado con este hongo, el consumo de pan habría provocado alucinaciones masivas, convulsiones y gangrena. Curiosamente, los propios asirios usaban el cornezuelo como arma biológica primitiva para envenenar pozos enemigos. Pudo haber sido un caso de fuego amigo, biológico o un sabotaje de la resistencia judía. Sea cual sea el agente biológico, bacteria, virus o toxina, el resultado histórico es indiscutible. El asedio se rompió. Jerusalén no cayó. Durante mucho tiempo, los escépticos dijeron que el relato bíblico de los 185,000 muertos era una fantasía nacionalista, que Sennacherib simplemente se fue porque tenía asuntos urgentes en otra parte. Pero volvamos al año 2024 y al descubrimiento de Stephen Compton. Utilizando imágenes satelitales y mapas de relieve, Compton identificó el campamento de Sennacherib en Kirbet al-Mudawara, la colina de las municiones, al norte de Jerusalén. El sitio es un óvalo perfecto. Las dimensiones coinciden con las necesarias para albergar una fuerza de élite masiva. Pero lo más revelador es lo que no hay. No hay estratos de ocupación posteriores. El sitio fue utilizado por un periodo brevísimo, en torno al 700 a.C., y luego abandonado por siglos. ¿Por qué abandonarías una posición fortificada perfecta a las puertas de una ciudad importante? La respuesta forense sugiere que el lugar fue considerado tabú. Un lugar maldito. Un cementerio masivo. En el antiguo Oriente Próximo no se construye sobre un lugar donde la ira de los dioses se ha manifestado de forma tan letal. La tierra misma guarda la memoria del trauma. Y luego está el prisma de Taylor. Sennacherib lista sus conquistas: 46 ciudades, 200,000 cautivos, incontables botines. Pero sobre Jerusalén, su silencio es ensordecedor. Lo encerré como a un pájaro en una jaula. Punto. No dice lo saqué de la jaula. No dice le retorcí el cuello al pájaro. No hay relieves en Nínive que muestren la caída de Jerusalén. No hay lista de botín del templo de Salomón. En la propaganda imperial asiria, donde los reyes se jactaban de cada cabeza cortada y de cada árbol quemado, omitir la captura de la capital enemiga es la única forma posible de admitir una derrota catastrófica. Su silencio confirma el grito de la Biblia. Sennacherib regresó a Nínive, un rey victorioso en el papel, pero un hombre marcado por la sombra de un desastre inexplicable. 20 años después, en el año 681 a.C., el final lo alcanzó. No en el campo de batalla, sino en su propio santuario. Mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, fue asesinado a traición. Y aquí la ironía histórica es punzante. Sus asesinos fueron sus propios hijos, Adramelech y Sharezer. El hombre que se burló de la fe de Ezequías, el hombre cuyo enviado preguntó: ¿qué Dios podrá libraros de mi mano? Murió a los pies de su propio ídolo de piedra, que no pudo hacer nada para salvarlo de las dagas de su propia sangre. Jerusalén sobrevivió. Y porque Jerusalén sobrevivió en el año 701 a.C., el monoteísmo judío sobrevivió. Si Sennacherib hubiera entrado en la ciudad esa mañana, habría hecho lo que hizo en Samaria: deportar a la población, dispersar las 10 tribus y borrar su identidad. Judá habría desaparecido. No habría Biblia, no habría cristianismo, no habría Islam. El mundo occidental tal como lo conocemos no existiría. Esa noche silenciosa, en una colina a las afueras de Jerusalén, la historia del mundo giró sobre el eje de un microorganismo invisible, si prefieres, sobre la punta de la espada de un ángel.
Esta ha sido la autopsia del asedio de Sennacherib. Un recordatorio de que la historia no son solo fechas y mapas, son huesos, bacterias y la psicología del miedo. Somos el historiador digital. Si te ha gustado este análisis profundo, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.